Listo, chicas, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, bueno, ya tomé asistencia, están solo ustedes dos, hasta mejor la clase así con dos personas nomás. O con poquitos, me parece a mí. Bueno, chicas, entonces les comentaba que para entender esa información base o tener en cuenta esa información base para la realización de esos modelos, se deben entender, como les decía, esas potencialidades y esos factores limitantes que van a afectar o van a beneficiar el uso de esos ecosistemas, ¿cierto? También se debe entender ese uso actual de esos ecosistemas o de ese territorio y esas expectativas de los habitantes, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, acá para el Valle de Sibundoy, el uso actual del territorio es básicamente agrícola, ¿cierto? Con algunas producción ganadera, ¿cierto? Pero lo que se entiende más acá es la producción agrícola, eh, que se encuentra en casi que todo el territorio del Alto Putumayo, por decirlo así, ¿cierto? Y pues las expectativas de los habitantes serían básicamente qué es lo que quieren esos habitantes para el futuro, que seguramente va a ser mejorar esos sistemas de producción que tienen ellos, tener buenas ganancias económicas, mejorar su calidad de vida, ¿cierto? En ese caso, pues si queremos desarrollar procesos de desarrollo sostenible o proyectos de desarrollo sostenible, pues debemos tener muy en cuenta ese uso, ¿cierto? Y esas expectativas que tienen los habitantes del cómo quieren utilizar su territorio, para qué lo quieren utilizar y cómo se quieren ver básicamente en un futuro, ¿sí? También se deben tener en cuenta esos riesgos naturales, ¿cierto? No sé, acá la verdad yo no veo mucho riesgo, básicamente el riesgo, el mayor riesgo, ya que somos una población rodeada de montañas, sería básicamente derrumbes, ¿cierto? Pero pues ustedes que han vivido más tiempo acá, de pronto me pueden explicar qué ciertos riesgos naturales existen acá en el Alto Putumayo, no sé, alta cantidad de vientos, gran cantidad de lluvias, no sé si ustedes me podrían ayudar a entender eso. ¿Qué riesgos naturales existen acá para el Valle de Sibundoy? Profe, el primero es como el de la parte de la hidráulica, pues, por ejemplo, por el sector donde yo vivo, es Ujú. cerca, ¿no? Entonces siempre el que mayor pues sufre cuando hay mucho crecimiento pues de la, ¿cómo es que se llama? De la boca toma. Ujú. Entonces a veces esa se crece y toda esa agua se va arrastrando y pasa así como por esta parte de acá atrás pues del colegio Fray Bartolomé y toda esa parte así como va arrasando. Por eso pues también el colegio dicen que en esa parte está como un poco mal ubicado por esa misma condición. Porque pues el peligro que hay siempre es cuando hay mucho crecimiento de la bocatoma, pues Ujú. esta se inunda feísimo las casas. Me recuerdo mucho, yo de haber tenido unos 8 o 9 años, hubo un crecimiento de la bocatoma bien fuerte Sí. y este barrio de acá, de donde le digo, pues es casi por la policía. Todo Ujú. este barrio se inundó y, o sea, la gente, para que el agua ya no se siguiera entrando más a las casas, lo que hizo fue buscarse costales de arena y Ujú. poner como muros, barandas y ponerlos en las puertas para Sí. pues, que la arena misma absorbiera esa agua y no se entrara más, porque eso fue, o sea, se inundó todo esta parte de acá. El colegio, ¿sabes? También suspendieron clases, todo porque pues siempre. Y eso sí sucede seguido, me imagino. Sí, sí, o sea, por eso también saben decir, pues que en la parte de la boca toma, pues tengan cuidado, porque pues es de donde prácticamente de esa misma agua nos estamos abasteciendo todos, entonces por eso es donde se recopila y Ujú. siempre se hace como esa observación de que siempre se debe estar como cuidando la parte de la boca toma. Claro, bien interesante ese. Me dices por atrás del Fray, básicamente es todo ese caminito que queda por, como quien dice, el nuevo terminal. Ah, eso, por ahí, por esa parte, o sea, es casi como por todo el colegio, me acuerdo que esa vez se salió así y como
por ahí prácticamente ahí, ese río que había por ahí se creció. Las Ujú, casas que habían por la parte de atrás, ¿cómo es que se llama ese barrio? No sé, es un barrio metidito, del por ahí subiendo un barrio metidito. ujú, Ese barrio también se inundó. Igualmente, las partes rurales también se saben inundar bien feo porque como hay muchos ríos, a veces eso se crece ujú. pues van generando las inundaciones. Por eso cuando acá hay lluvias fuertes, eso en la parte rural es un desastre porque, o sea, siempre se sufre es por las inundaciones. La última que hubo, creo que fue como hace 2 meses y medio o Ujú, 3, no recuerdo muy bien, en la parte casi del Sagrado para abajo. Todos esos ríos, como llovió tanto, o sea, toda la noche llovió supremamente duro, pues se creció. Y la carretera, o sea, parecía río, porque estaba bien inundada y los tapaba hasta los carros. Un carro que intentó pasar, pues prácticamente quedó tapado más de la mitad y pues se dañó el carro porque pues también muy loco haberse metido en esas condiciones. ujú. Y para abajo, pues las casas estaban también inundadas, había derrumbado, pues tanto fue la corriente que arrastró que hasta algunos árboles los había derrumbado. Bien interesante ese caso que nos muestras, Leslie, muchas gracias, porque pues como tú me decías cuando comenzaste tu intervención, eh, decías tú, dicen que ahí el colegio está mal ubicado, que tocaría cambiarle su ubicación porque hay demasiado riesgo a la misma estructura del colegio y hasta la misma, no sé, seguridad de los profesores, estudiantes, administrativos y demás, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de organizar bien el territorio teniendo en cuenta esos, podríamos decir, riesgos naturales o en este caso el ejemplo, esos regímenes hídricos de ese río, ¿cierto? Y pues básicamente sería lo que yo como bióloga diría, ¿sí? Sería que pues todas esas em, actividades humanas o todas esas estructuras que hay alrededor de este río, pues deberían ser alejadas, ¿cierto? Y en ese caso implementar un bosque de tipo natural, ¿cierto? Hacer un proceso de restauración de la orilla del río, por decirlo así, de tal manera que ese bosque ayude a controlar ese proceso de inundación, ¿cierto? Pero pues obviamente tenemos el problema de que no hay plata, donde vamos a poner el colegio, no hay lugar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, siempre se debe tener esos riesgos naturales muy en cuenta, porque como vemos en el ejemplo que nos da Leslie, estamos arriesgando la misma seguridad de todas las personas, en este caso, que viven a los alrededores de este río, ¿cierto? No sé si Dayana tengas otro ejemplo que, que de pronto tú también conozcas. Profe, pues este que tengo conocimiento, pues sería más de forma natural, ¿no? Sí, no sé si usted haya escuchado de una falla que hay sobre arriba de la Rejoya. Esto la verdad es muy lejos, ¿no? Es muy alejado, incluso pues con medicina tradicional algunas personas con el uso del yagé pues han intentado llegar hasta allá. Sí, es una falla Ujú, que en la que le llaman como colchón de agua, en donde se dice que está, pues en sí todo eso empozado, sí, de agua total, que si algún día llega a derramarse eso, dice que tiene pues la capacidad de tapar el valle, ¿sí? Entonces, pues, o sea, es interesante porque la verdad, pues, es como más bien natural y aquí ya no entraría como ni la zonificación del territorio, sino más bien, pues, como los impactos naturales ujú. que se pueden sufrir. Gracias, Dayana. Sí, pues ese ejemplo también está como más controversial, porque pues ahí uno dice, bueno, ¿y ahí qué se hace? ¿Cierto? Porque a veces vemos que somos tan pequeñitos, ¿cierto? Que ciertos problemas naturales no los podemos solucionar. Pero pues bueno, ahí sería como en ese caso ver esos planes de acción, sería en ese caso cuando se suceda algo con esa falla geológica que nos cuentas, cómo sería ese plan de acción de la comunidad del valle, ¿cierto? Pues para por lo menos salir corriendo a algún lugar y sobrevivir, ¿cierto?
que no pase lo que sucedió en Mocoa, ¿cierto? Que la gente no sabía, no hubo un plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Se desbocó este río esa noche y la gente sin poder salir hacia ningún lado, pues hubo la catástrofe que hubo, ¿cierto? Y pues de hecho ahorita uno ve y dice, bueno, y pasó esta tragedia y sigue Mocoa en lo mismo, ¿cierto? Como que no organizan esas casas, como que volvieron a construir ahí cerquita, ¿cierto? Y apenas tuve la oportunidad de ir, apenas empezó este año como a estar bien, como unos 2 días allá en Mocoa, y me di cuenta, me explicaban, vea, por acá se desbordó el río, hizo estos estragos y la gente ya nuevamente con casas ahí cerca, ¿cierto? Entonces también hace falta, como me parece a mí, en cuanto a esto, un poquito de conciencia social y pues de conciencia gubernamental y pues de aplicación, ¿cierto? De la parte del gobierno, porque tanta plata que le llegó a Mocoa, pero pues de toda esa plata que llegó no se ha visto nada, ¿cierto? Yo no, de lo que poco que estuve allá en Mocoa, no vi el que de verdad se realizara algo para evitar que volviera a suceder esta tragedia, ¿cierto? Si acaso vi como unos carteles que decían como, si usted vive acá y se vuelve a desbordar el río, salga por acá y por acá. Fue como lo máximo que yo vi, unos carteles donde explicaban el cómo la gente debía salir corriendo y para dónde, ¿cierto? Pero pues bueno, en ese sentido, pues ojalá y algún día dejemos en este país de ser tan corruptos y se haga lo que de verdad se debe hacer, ¿cierto? También, Profe, incluso pues digamos, sí, dime. mm, como para corregir, ¿no? Esas fallas, imagínense que, digamos, cuando ocurren estas cosas, digamos, haciendo referencia a cauce de ríos y eso, lo Ujú, que se hace la mayor parte de veces es como, digamos, cambiar el cauce del río por donde va, buscarle otra salida, ¿sí? Entonces aquí viene lo que dice que los ríos tienen memoria, ¿sí? Y pues tarde o ujú, temprano igual ellos toman su cauce normal y ujú, pues es peor. exactamente. Sí, tienes mucha razón. Es que eso de cambiar el cauce del río, creo que ya lo hemos hablado varias veces acá, tiene varios impactos, ¿cierto? El primero, el ambiente, ¿sí? Porque el río, como tú dices, tiene memoria, tiene su recorrido natural, ¿cierto? Y alimenta seguro ciertos ecosistemas, ¿cierto? Ecosistemas de tipo terrestre. Primero se ven afectados esos ecosistemas. Las comunidades de más abajo, por decirlo así, pues esa producción pesquera, digámoslo así, pues se les va a ver disminuida. También eso de cambiar el cauce del río, pues va a afectar esos nuevos lugares donde se vaya ese río, ¿cierto? Va a inundarlos, va a cambiar digamos, la historia natural de esos ecosistemas, ¿sí? Y como lo dices tú, el río siempre va a tender a recuperar su cauce, ¿sí? Por donde le queda más fácil pasar, y pues cuando ocurren estos procesos de lluvias torrenciales, pues sucede esto, ¿cierto? Entonces en esos planes de ordenamiento territorial no debería ser el cambiar el cauce de un río, ¿cierto? Sino dejar el río atravesar por su lugar natural, ¿cierto? E implementar ciertas zonas ay, ¿cómo es que se denomina? No sé si ustedes ya lo hayan visto. Zonas eh, bueno, zonas aledañas a estos ríos, ¿cierto? Que no sean habitables, ¿sí? Por ejemplo, un río de acá de la Amazonía, que la Amazonía, como bien sabemos, tiene gran cantidad de ecosistemas de tipo inundable, ¿cierto? Bosques inundables, barcias, ígapos, ¿sí? Bueno, esto hablando ya para el Bajo Putumayo, ¿sí? En este caso, pues se debe tener en cuenta que los ríos tienen cierto proceso de inundación, ¿cierto? Y se debe entender más o menos en qué épocas se van cambiando estos procesos de inundación, ¿sí? Y pues en ese sentido, pues no se debería dejar habitar, digamos, no sé, a unos 10 kilómetros cerca a ese río, ¿sí? La gente debería vivir más o menos a una distancia de 10 kilómetros de ese río, cosa que si se inunda ese lugar, pues los habitantes no se verán afectados, pero no en gran magnitud como vemos hoy en día en noticias que cada rato allá en la costa se están inundando. Y uno ve
el curso del río y las casas no más ahí a 2 metros de la orilla del río. No están encima del río porque la misma estructura geográfica no les deja poner la casa, ¿cierto? Y entonces esto es debido también a todos estos procesos de invasión, ¿cierto? Yo creo que ustedes entienden qué es la invasión y que la gente llega y como que invade y dice, ay, yo también necesito una casa, necesito dónde vivir, pero no entienden esa estructura geográfica de ese lugar y las posibles consecuencias de esos riesgos naturales que están sucediendo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo vi hace poco es que subiendo por cuál caminito, ya no me acuerdo, por el del cementerio, no. Bueno, por el caminito del barrio Nuevo Milenio, creo que se llama. Uno sube por allá, ¿cierto? Como unos 15, 20 minutos y ya hay una comunidad indígena que hizo invasión, ¿cierto? Me corregirán ustedes. Que hizo invasión y yo me ponía a pensar, bueno, bueno, ellos necesitan, ¿cierto? Necesitan dónde vivir, no tendrán plata para comprar una casa, ¿cierto? Pero yo me ponía a pensar, acá había un bosque muy bien conservado, ya lo tumbaron casi que todo, más de 1 hectárea, diría yo. Y por ahí cerquita pasa un río, decía yo, bueno, y ahí esa gente le pasa algo, ¿y quién va a ser el responsable si esto es un proceso de invasión? ¿Cierto? Entonces ahí, pues yo no sé ustedes de pronto qué es lo que sepan de su ordenamiento territorial, qué se podría hacer con esas personas que hacen procesos de invasión o qué pensarían ustedes que se podría hacer. Profe, pues ahí ya no, digamos, no entraría pues parte de la administración en cosas de reubicación, pero pues, o sea, otra cosa es que una, pues, la administración creo que no patrocinaría esos recursos. Y pues otra que las personas, la verdad, a veces suelen ser pues muy tercas, digámoslo Ujú. así. Y entonces, pues la verdad es difícil ahí. Sí, eso sí es verdad. Sí conocen donde yo les digo, ¿cierto? Que se hizo una invasión o escucharon por ahí en noticias o algo así. Sí, más o menos sé por dónde es, profe. Ujú. Bueno, entonces pues sí, yo me ponía a pensar, bueno, estas personas llega a pasar algo y quién las ayuda, quién las socorre. También la gente, como dice Dayana, es muy terca y no entiende que de verdad se deben realizar estudios para que la gente pueda habitar, ¿cierto? En ese caso también la gente, por la necesidad también, como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de perro y en ese caso pues buscan donde primero puedan hacerse, ¿sí? Pero bueno, entonces eso, tener en cuenta eso, esos riesgos naturales que pueden ser ocasionados por el mismo curso natural de los ecosistemas, lo que hablábamos de el procesos de inundación de los ríos, ¿cierto? Y en este caso, pues, del mismo proceso natural de los ecosistemas, si es un ecosistema que, digamos, necesita de disturbios de tipo pirófilo, ¿cierto? O que existan fuegos para que el mismo ecosistema se mantenga regenerando, ¿cierto? No sé si ustedes bueno, cuando dieron electiva 2, o bueno, yo este semestre estoy dictando electiva 2, que es gestión y recuperación de ecosistemas. A los estudiantes les he hablado que uno piensa que a un ecosistema que le ocurra un disturbio o un daño es malo, y no, que los ecosistemas tienen sus regímenes naturales de disturbio, ¿sí? Y estos regímenes naturales ayudan a mantener la biodiversidad de estos ecosistemas porque promueven eh, que, digamos, estén viniendo a habitar nuevas especies, ¿cierto? Especies naturales, no artificiales o por decirlo así, no exóticas, no que vengan de otros lugares, ¿cierto? Más bien especies nativas, no naturales, ¿sí? Y en ese caso ayuda a que se mantenga la biodiversidad del ecosistema y hasta la estructura y funcionamiento del ecosistema, ¿sí? Y pues se me olvidó lo que les iba a complementar con esta idea. Y les iba a decir que, así que pues esos riesgos naturales están desencadenados por la misma funcionalidad de esos ecosistemas, ¿sí? Y que pues ese proceso de disturbio natural, ¿cierto? Va a ayudar a que el ecosistema se mantenga su estructura, mantenga su biodiversidad,
¿cierto? Y mantenga regenerándose, ¿sí? En el ejemplo que les daba a los chicos, de electiva 2 les decía, nosotras las mujeres, o bueno, seguramente algunos hombres, nos hacemos un proceso de exfoliación en la cara, ¿cierto? Eso es básicamente generar un disturbio en nuestra cara, ¿cierto? Rasparnos un poquito la cara para eliminar toda esa piel muerta, ¿cierto? Y dejárnosla, no sé, tersa, suave y bonita. Lo mismo sucede con los ecosistemas. Los ecosistemas necesitan de procesos de disturbios para regenerar materia orgánica, nutrientes disponibles en el suelo, que les ayuden a fomentar esos procesos naturales, ¿sí? Entonces también otro ejemplo que vemos como riesgo natural son esos incendios forestales y pues esas personas que viven cerca a esos lugares, ¿cierto? Pues se van a ver muy afectadas porque se les va a quemar todo su cultivo, toda su casa, todos sus bienes, toda su vida básicamente se va a quemar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender cómo se manejan estos ecosistemas, ¿cierto? Y qué riesgos naturales existen dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Y tenemos también la carta ambiental. ¿Ustedes conocen qué es la carta ambiental? ¿No, chicas? ¿No conocen qué es la carta ambiental? No, profe, yo sí. No, la verdad no. Bueno, la carta ambiental es, a ver, yo les busco un ejemplo acá en internet, es básicamente un documento que hace cierta comunidad, ¿sí? En donde expresa esa utilidad de ese ecosistema, ¿cierto? Y cómo debería organizarse ese ecosistema para poder tener una posible utilización óptima del ecosistema, ¿sí? A ver, por ejemplo, les tengo esta carta, pero pues no se ve muy bien. Mm, acá, bueno, Santiago de Julio, Santiago de Cali, perdón, julio del 2012. Universidad de Antioquia, segundo encuentro nacional. Bueno, no entiendo esto. Con el deseo de brindar un espacio donde se encuentren nuevas alternativas para el intercambio de inquietudes. No, esto no es. Creo que no. No, esto sí no es. Ah, carta ambiental andina. Mm, a ver, bueno, como les decía, es un documento, ¿cierto? Donde ciertas personas o ciertos entes que pertenecen a cierto lugar, ¿cierto? Pues acuerdan el uso de tipo ambiental de cierto lugar, ¿sí? Entonces busquemos acá, ay, ¿por qué no me deja buscar? Ujú. Ah, bueno, acá les dice básicamente que estos países que pertenecemos a los Andes, ¿cierto? Se elaboraron una carta ambiental andina que es un instrumento que va a establecer esos principios claves, esos ejes temáticos y metas que permiten fortalecer la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Combatir el cambio climático y sus efectos, así como salvaguardar los ecosistemas y fomentar uso racional de la biodiversidad de la región para el bienestar de las poblaciones del planeta, ¿cierto? A ver, leo acá. Ambiente, apoyo, 120 días deberá entregar el proyecto carta ambiental. Bueno, básicamente lo que se puede entender, una carta ambiental, como les decía, es que varios sectores, varias personas o varias entidades de cierto territorio se unen, forman ciertos acuerdos en los cuales se hable sobre el uso de esos ecosistemas, ¿cierto? Que existen en cierto territorio y que nos benefician con sus servicios ecosistémicos, ¿cierto? En esas cartas ambientales, ¿cierto? Pues deben estar establecidos básicamente lo que es el desarrollo sostenible, es decir, cómo se va a desarrollar económicamente o a promover el desarrollo económico de esas personas, ¿cierto?
y a partir del uso correcto de esos ecosistemas, ¿cierto? Sin permitir que estos ecosistemas se vean altamente degradados, ¿cierto? Sino que siempre estén en un proceso de regeneración, ¿sí? Por lo cual, estas cartas ambientales pues son muy importantes, ¿cierto? Y en el caso pues de zonificación de los ecosistemas, ¿sí? Estas cartas ambientales lo que van a dar a entender es cómo se usa ese territorio, para qué se usa, teniendo muy en cuenta esa población humana, ¿cierto? Y al tener en cuenta esta carta ambiental, pues se va a poder generar cierto proceso de zonificación y ordenamiento de los ecosistemas que benefician a todas estas comunidades, ¿sí? Entonces es importante ese manejo de cartas ambientales, ¿sí? De pronto, chicas, si ustedes son curiosas, les agradecería si se averiguan si acá para el Valle de Sibundoy existe alguna carta ambiental donde se hable cómo utilizar estos ecosistemas. ¿Listo? Bueno, también se deben tener en cuenta todos esos factores socioculturales y factores económicos, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, acá para el Valle de Sibundoy, pues sabemos que tenemos una gran amalgama de comunidades indígenas, de conocimientos ancestrales, de usos de la tierra, ¿cierto? Que tienen que ver con todo ese proceso sociocultural que tenemos acá para el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Y pues no solamente acá en el Valle de Sibundoy, seguramente habrán diferentes tipos de comunidades, no sé, en Nariño, en el Bajo Putumayo, en el Chocó, en Bogotá, ¿cierto? En diferentes lugares, ¿cierto? Se debe tener en cuenta cómo interactúa la humanidad de manera social y de manera cultural con todos estos ecosistemas, ¿cierto? Y cómo se usa de manera cultural de manera, sí, sociocultural, estos ecosistemas, ¿sí? Yo no sé si era con ustedes que hablábamos la clase pasada, que, no era con los chicos de ecología, ya me acordé, que acá, por ejemplo, ese uso sociocultural de los ecosistemas, pues está muy encaminado o muy basado en ese uso social por parte de las comunidades indígenas, todo esto del yagé, de las plantas medicinales, para todos estos rituales de soplarse, ¿cierto? Entonces, estas plantas seguramente, algunas o la mayoría, serán nativas de acá del Valle de Sibundoy, ¿sí? Eh, y además, todos estos usos, digamos, de tipo recreativo de los ecosistemas, ¿sí? Que entonces a ustedes les gusta hacer deporte, trotar, montar bicicleta, lo que sea, ¿cierto? Y se van, no sé, a trotar aquí por las veredas, ¿cierto? Suben por la montaña y trotan 1 hora, 2 horas y vuelven a bajar, ¿cierto? Entonces, ese también es un uso de tipo cultural, ¿cierto? El uso recreativo, el uso cultural, ¿cierto? En el cual se está tomando apropiación, digamos, de esos ecosistemas, ¿cierto? Y entendiendo también cómo la gente está utilizando para su actividad física, para sus actividades culturales, para el desarrollo de sus fiestas, no sé, de sus rituales de tipo indígena, pues también se debe tener en cuenta porque uno no debe llegar, bueno, este territorio va a ser para, no sé, implementar una empresa, tumbemos todo esto y pues la gente que se joda, por decirlo así, que la gente ya no haga más deporte, que la gente ya no haga más, no vaya a ver al indígena sabedor para hacerse soplar o todo esto, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos esos factores socioculturales, ¿cierto? Y además también tenemos esos factores económicos que están pues muy relacionados con este factor que es el uso actual de esos ecosistemas y esas expectativas de los habitantes de qué tantas ganancias económicas quieren obtener a partir de sus procesos de producción, ¿sí? Y además las necesidades de administración de servicios, ¿sí? En este caso podemos hablar de servicios ecosistémicos o de esos servicios que ya ustedes me han mencionado, esos servicios básicos que necesitamos todos nosotros, ¿cierto? Luz, agua, alcantarillado, gas, ¿cierto? ¿Cómo se van a abastecer esas necesidades de cada una de las personas y de las familias que habitan acá en el valle de Sibundoy, ¿cierto? Y cómo
y cómo pues cómo debemos garantizar que estos bienes y servicios sean utilizados de la manera más equitativa posible, ¿cierto? Y que todas las personas que vivimos acá tengamos acceso a agua, a luz, alcantarillado, ¿cierto? Esto obviamente no sucede con todas las familias, ¿cierto? Las personas, las familias que viven en las veredas más lejanas, ¿cierto? Las veredas más recónditas, si acaso tendrán acceso a agua, si es que la hay, si no les tocará ir al río a sacar agua. De pronto luz, ¿cierto? Tendrán su radiecito por ahí y algún bombillito para alumbrarse en las noches y pues cocinarán a base de leña, ¿cierto? Gas ni siquiera tendrán, ¿cierto? Pero pues en ese caso se deben tener en cuenta esas necesidades, si realmente estas personas, como les digo, en esas veredas más recónditas necesitan estos, mm, estos servicios básicos, ¿cierto? O si ellos se sienten bien, por decirlo así, viviendo así como están, que obviamente la gente va a querer, obviamente, que tener buena luz, de pronto tener una estufita de gas, ¿cierto? Para poder cocinar más rápido, ¿cierto? En ese caso, esas necesidades de servicios pues deben tenerse en cuenta, ¿cierto? Y de esa utilización de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Además del cómo se va a organizar ese territorio administrativamente hablando, ¿cierto? Es decir, de cómo se encuentra organizado, no sé, acá el Valle de Sibundoy, 4 municipios, ¿sí? Si no estoy mal me corregirán, eh, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, ¿cierto? ¿Cómo se articulan estos 4 municipios con las diferentes alcaldías, los diferentes consejos, las comunidades indígenas, ¿cierto? Todos estos cabildos, cómo se articula todo este sector administrativo del territorio y qué usos plantea cada alcalde, cada concejal, cada ¿cómo se les dice a los, no sé, como a la autoridad máxima de cada cabildo, chicas? ¿Taita sería? ¿Cómo, profe, puede repetir? ¿Cómo se Sí, le dice Taita se llama. a la autoridad máxima de cada cabildo? Ujú. Sí es Taita, ¿cierto? Vale, gracias. Entonces, cada uno de estos taitas, ¿cierto? ¿Qué usos le dan a este territorio? ¿Qué usos plantean darles, ¿cierto? Y pues, ¿para qué? Por ejemplo, hace poco el alcalde de acá de Sibundoy planteaba poner una base militar, ¿cierto? Que la gente pues pegó en el grito en el cielo porque traer una base militar implica ciertos riesgos. Lo que yo entendía es que la gente acá está muy preocupada por el cuidado del medio ambiente, que decían que implementar una base militar iba a promover que vinieran ciertas empresas multinacionales a realizar estudios no sé, de lo que sea, ¿cierto? Y saber si existen minerales o ciertos recursos naturales para extraer masivamente. La gente pues pegó el grito en el cielo por eso. Otros decían que traer una base militar implica focos de seguridad, ¿cierto? Pues aquí ustedes yo creo que muy bien lo saben, que en la milicia pues pueden ser muy militares y todo, pero muchas de estas personas dentro de estas bases em, se drogan, pues tienen como que ciertas cosas malas que hacen, ¿cierto? Como que la gente no está muy convencida de que los militares sean muy buenos del todo, ¿cierto? Y además que esto promueve, me explicaba una señora, pues ustedes saben acá que la gente es como muy recatada y muy religiosa, que el implementar esta base militar pues va a promover que se creen ciertos prostíbulos, ¿cierto? Ustedes saben que estos pues señores pues necesitarán satisfacer sus necesidades y pues me explicaba una señora que no, que eso, implementar una base, eso iba a generar que se pusieran más prostíbulos, que ya es suficiente con el que había acá fuera de Sibundoy. Y bueno, en fin, ¿cierto? La gente entonces ya hay que tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Esto es lo que yo les decía, porque la gente no querrá que se le afecten cierta tranquilidad, cierta normalidad que tienen ya implícita
¿cierto? Sino que pues ya, bueno, la gente no quiere que se le cambie esta normalidad y además sus intereses, ¿cierto? Acá la gente, como les digo, la gente es muy recatada, me hablaban mucho de estos prostíbulos, ¿cierto? Y además me hablaban del proceso de inseguridad, que traer una base militar seguramente iba a promover que todas estas guerrillas o que todos estos grupos al margen de la ley se alborotaran y empezaran a poner bombas prácticamente acá en el Valle de Sibundoy, me explicaban a mí, ¿sí? No sé si será cierto, no sé si será mentira, yo les explico más o menos de lo que me decía la gente acá del por qué no querían poner una base militar, ¿cierto? Y además eso es lo otro, que el alcalde pensaba o decía ponerla acá nomás donde era antes el antiguo matadero, ¿cierto? Y pues la gente me decía que no, que eso según la normatividad legal no está bien hecho porque una base militar debe estar siempre a las afueras de cierto sector poblacional humano, ¿cierto? Dado caso que, por ejemplo, esos procesos de inseguridad, que le pongan una bomba al, a la base militar, pues en ese caso únicamente solo se afecta a la base militar y no se afecta a la población humana a la cual está beneficiando o ayudando esa base militar. ¿Sí es claro para ustedes, chicas? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces eso básicamente son esas variables que se deben tener muy en cuenta a la hora de obtener esa información base para generar esos modelos para así poder entender cómo se debe organizar territorialmente cierto lugar. Ustedes saben si acá, no sé, el Valle de Sibundoy tiene su plan de ordenamiento territorial. Profe, eso no es de cada alcaldía, no tiene que tener pues en sí su plan de ordenamiento territorial. Bueno, eso Mm. también pues depende, profe, de la cantidad de habitantes, ¿no? Porque Ujú. mm, si, si son, o sea, ahí es donde viene la diferencia entre el POT y el EOT, porque eso Ujú. depende, la implementación de ellos, pues dependiendo del número de habitantes que exista en un municipio. Ah, perfecto. Lo bueno de complementar con otras materias. ¿En qué o qué diferencia más bien hay entre el POT y el LOT? Profe, pues en el plan básico, este es el PBOT, son entre 30.000 y 100.000 habitantes. En el POT son, perdón, en el EOT son menos de 30.000 y en el POT son más de 100.000. Ujú. Leslie, ¿quieres complementar algo? No, profe, eso era que le iba a decir, le iba a ayudar a Dayana. Así que en el POT son más de 100.000, en el PBOT son de 30.000 a 100.000 y en el EOT, en el esquema, sí son menos de 30.000 habitantes. Y acá en el Valle de Sibundoy o en Sibundoy y Colón, perdón, ¿saben cuál es la cantidad de habitantes? No, como tal no hemos averiguado pues así el censo poblacional, pero está entre el EOT y el PBOT. El POP todavía porque no hay así como más de 100.000, creo que no hay. Creo Ah, que son ok. como entre 30 y 50.000. Creo que no Ah, son, en la verdad no sabría decirle exactamente el censo poblacional, profe. vale. Bueno, entonces ya ustedes pueden entender que ya, o ya me dijeron, ¿cierto? Que estamos entre el LOT y el EOT. Bueno, no me acuerdo todo lo que me dijeron. Pero sí, bueno, entonces hay que tener, sí, dime, Dayana. No, nada, profe, es que a veces se me activa el micrófono de la nada. Ah, vale, bueno. Bueno, chicas, entonces teniendo en cuenta eso, la cantidad de habitantes, podemos decir que el POT es para grandes ciudades, ¿cierto? Y los otros dos que ustedes me mencionaron son para lugares así pequeñitos, de pueblos pequeños, como acá el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Yo supongo que Mocoa tendrá su POT porque es un lugar de gran cantidad de habitantes, ¿cierto? Y pues como Sí, lo profe, decías, incluso, sí, dime. ujú. Profe, digamos nosotros hablando en la materia de calidad del aire, incluso pues por eso
en el valle no se hace un monitoreo de la calidad del aire porque tampoco hay, digamos, como esa cantidad de habitantes, ni pues se considera, ¿no? Que digamos, no es gran productor de esos contaminantes